Hemos visto en unas de los pasajes, si no me equivoco, en Mateo 3:11, que dice Juan el Bautista que uno que va a venir después de mí, que les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Hemos visto que una de las equivocaciones a veces que podemos tener es pensar que hay dos bautismos, pero en realidad es un solo bautismo en Espíritu Santo y fuego. Hemos pasado mucho tiempo ayer hablando sobre este aspecto del fuego, de los tratos de Dios. Vamos a entrar hoy y empezar a hablar sobre la manifestación y qué es lo que significa el hablar en lenguas, pero ayer queríamos tomar el tiempo para hablar sobre la obra del Espíritu Santo, la obra que el fuego de Dios y los tratos de Dios vienen para hacer en nuestras vidas. Y quiero terminar en ver algunos últimos pasajes hablando sobre esta obra del fuego de Dios en nuestras vidas, cómo viene la obra del Espíritu Santo para cambiarnos. Como hemos visto en Gálatas 5, queremos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos allí un momento para leer este pasaje otra vez. En Gálatas 5, vamos a empezar en este pasaje otra vez esta mañana. Gálatas 5, en el versículo 16. Gálatas 5, 16. La palabra dice, digo pues, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Entonces vemos la necesidad de caminar en el Espíritu y no caminar en nuestra carne o nuestros deseos carnales. La palabra dice, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Hemos visto la manera de caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, es no satisfacer los deseos de la carne. Y queremos caminar en el Espíritu. Y dice después, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestos son las obras de la carne. Y hemos visto esta lista. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y por eso queremos entender la importancia de la obra del Espíritu Santo. No solamente es la manifestación, damos gloria a Dios por la manifestación de poder hablar en lenguas, de poder participar en eso, pero hay algo que se llama la obra del Espíritu Santo y Él quiere que tengas este fruto en tu vida. De nada nos sirve si, yo hablo en lenguas pero sigo cometiendo adulterio, o yo hablo en lenguas pero sigo fornicando o emborrachándome, y toda esa lista de cosas que hay. Él quiere ver un fruto, Él quiere ver una transformación y un cambio en nuestras vidas que viene con este bautismo que es Espíritu Santo y fuego. Pero hay dos naturalezas dentro de nosotros y hay una pelea en qué es lo que va a gobernar, qué es lo que nosotros vamos a permitir que puede gobernar nuestras vidas, nuestro espíritu o nuestra alma. Y quiero mostrarte este pasaje. Esta mañana podemos leer esto en Génesis 25. Quiero mostrarte este principio de estas dos naturalezas que tenemos dentro de nosotros. En Génesis 25, 19. Génesis 25, empezando en el versículo 19. Quiero mostrarles estas dos naturalezas que tenemos, que podemos ver aquí representados en este pasaje. Génesis 25, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo y Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Es una lección también para los hombres, ¿no? También desde siempre tratar de orar por nuestras esposas, orar por las mujeres también y ver qué es lo que el Señor puede hacer en sus vidas, ¿no? Entonces, versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Y los hijos luchaban dentro de ella. Representa esas dos naturalezas que tenemos. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, ¿no? Entonces hay una revelación espiritual en este pasaje y entendemos que Rebeca, cuando estudiamos la palabra de Dios, ella es uno de los ejemplos más grandes de la novia de Jesús.
Si quieres, puedes estudiar el capítulo 24 de Génesis y puedes leer, estudiar y ver que Rebeca es un ejemplo de la novia de Jesús. Porque está ahí, y va el mayordomo para buscar una esposa, una novia para Isaac, ¿no? Entonces, que es tipo y sombra del Señor Jesús. Pero dice que ella era estéril. Y tenemos esos dos naturalezas luchando dentro de nosotros. Como hemos leído en el otro pasaje en Gálatas, se oponen entre sí. Esos dos naturalezas, del caminar en el espíritu o caminar en la carne, ¿no? Entonces, por esta razón tenemos que reconocer la obra del Espíritu Santo, que Él quiere venir y purificarnos, transformarnos. No es solo la manifestación del hablar en lenguas, ¿no? Entonces, fue a consultar a Jehová, y esta palabra consultar, quiero darte la definición. Fue a consultar significa frecuentar. También significa seguir o buscar. Frecuentar, perseguir, seguir, buscar o adorar también. ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo? Tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que frecuentar la presencia de Dios y que sea algo de cada día, que buscamos la presencia de Dios cada día de nuestras vidas, ¿no? No solo ir y consultar a Jehová así, no sé si me acuerdas de mí, pero soy Kurt y a veces hemos hablado una vez en el pasado. No, que puede ser algo constante en nuestras vidas. A buscar su presencia. Y siempre ponemos una de las maneras de buscar su presencia es en la alabanza y en la adoración. La adoración trae en escena la gloria de Dios y la presencia de Dios. Hemos experimentado esto esta mañana, alabando, adorando, y desciende la presencia de Dios, el peso de la gloria de Dios, y todo es posible. Amén. Cuando está en un ambiente de la gloria de Dios, donde Él puede tomar el control de toda la situación, ¿no? Entonces, hay dos naturalezas. ¿Y qué es lo que responde Jehová? Dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Está hablando de nuestra alma y nuestro espíritu. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, pero dice, el mayor servirá al menor. Y tienes que subrayar eso porque es algo muy, muy importante para entender en nuestras vidas, ¿no? 2 naciones en su seno, 2 naturalezas que tenemos. Y déjame decirte, por eso necesitamos la palabra de Dios, para poder discernir cuál está viniendo, qué es lo que está viniendo de nuestro espíritu y qué es lo que está viniendo de nuestra alma. La palabra de Dios en Hebreos 4:12, toma nota de este pasaje. En Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso necesitamos la palabra de Dios, ¿no? Pero vamos a encontrar esas cosas buscando la presencia de Dios, buscando pasar tiempo con el Señor Jesús. Como dice David en Salmos 27:4, hemos visto este pasaje, pero David dice, una cosa he demandado y esta buscaré. No solamente es demandar, no solamente es palabras, un deseo, un anhelo. Me gustaría buscar la presencia de Dios, pero esta buscaré, voy a hacer algo. Mis acciones van a mostrar lo que estoy haciendo. Mi estilo de vida va a mostrar lo que estoy viviendo en mi vida, ¿no? Entonces, pero dice, el mayor servirá al menor. Y cuando vemos en este pasaje, vamos a ver que Esaú sale primero, nace primero, y él representa el hombre de la carne, está representando aquí esta naturaleza de nuestra alma y los deseos de la carne. Él es el mayor, sale primero, y vamos a ver lo que sucede después. Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos entre su vientre, Y salió al primero rubio, era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, representa el hijo de la carne, que sale primero. Muchas veces nuestra carne sale primero, ¿no? Pero después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre
Jacob. Y eso es la promesa para nosotros, que en un momento, este hombre del Espíritu, nuestro Espíritu, como les estaba diciendo, lo que queremos es que esta perfección que hay en nuestro Espíritu puede penetrar y afectar toda nuestra alma. Tenemos la promesa que en un momento este hombre del Espíritu, nuestro Espíritu va a dominar, va a controlar nuestra carne. Aunque nace después, está agarrándole en su talón y tiene el poder y tiene el control sobre este hombre del Espíritu. Entonces es una promesa que a través de este bautismo del Espíritu Santo y fuego, ¿qué es lo que está sucediendo? Que nuestro espíritu puede dominar, que nuestro espíritu puede vencer nuestra naturaleza carnal. Y a través de la obra del Espíritu Santo podemos tener nuestra alma santificada, ¿no? Entonces eso es el resultado. Y eso, como les he dicho ayer, eso afecta nuestra glorificación. Lo que permitimos aquí en la santificación, eso afecta la glorificación que vamos a tener en nuestros cuerpos en el futuro. Amén. Pero quiero ver, eso es la palabra fuego. Quiero ver una palabra más, algunas palabras más que están ahí en el manual, relacionadas con este bautismo. Tenemos la palabra poder. Tomen nota de esta palabra, poder. Vamos a ver esas dos palabras antes de continuar adelante con otras cosas. Pero vamos a ver la palabra poder y después vamos a ver esta otra palabra, testigo. Testigo. Por eso son palabras importantes y relacionadas con este bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús está hablando aquí. Dice, pero recibiréis poder. Subraya eso. Recibiréis poder. Esa es la palabra que queremos ver. Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, van a recibir poder y me seréis testigos. Vamos a ver en un momento. Pero la palabra poder es la palabra griega dunamis. Dunamis. Es la palabra griega para poder en este pasaje. Pero ¿qué es lo que significa? Significa fuerza. Significa fuerza. También significa poder explosivo o poder milagroso. Poder explosivo, poder milagroso. Y es donde viene la palabra, donde tenemos la palabra dinamita. Dinamita viene de esta raíz, de esta palabra, dunamis. Está hablando de un poder milagroso, un poder explosivo. Y cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, como vamos a ver, con la evidencia del hablar en lenguas, y vamos a ver en la palabra de Dios que sí, eso es la evidencia de este bautismo. Somos, como hemos visto ayer, somos sumergidos en la presencia de Dios. Y recibimos una fuerza milagrosa, recibimos un poder milagroso y algo sobrenatural de Dios. Entonces ahora tenemos el poder de Dios operando en nuestras vidas que nos hace capaces de hacer sus obras milagrosas. Y Jesús entendió eso, por eso está diciendo, tienes que esperar. No tienes que ir. Tienes que esperar en Jerusalén para la promesa del Padre, para recibir este poder en este bautismo del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es lo que dice después? Porque, vamos a ver este otro pasaje en un momento, ¿no? Pero, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice, y me seréis testigos, otra palabra, testigo, me seréis testigos, y eso es lo que sucede, otro beneficio, otro resultado, de este bautismo en el Espíritu Santo, me seréis testigos. Entonces, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, somos transformados en un testigo audaz de Jesús, o testigos que tienen valentía. Que tienen valentía. Y déjeme decirte, podemos ver eso claramente en la palabra de Dios. Puedes ver a un Pedro que está negando al Señor Jesús a su cara. Puedes ver a discípulos que están escondidos tras puertas cerradas con miedo.
Pero después, en el día de Pentecostés, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede después? Ahora están predicando con denuedo. Ahora están predicando con valentía. Antes, cuando Pedro estaba negando al Señor Jesús, días después está predicando, 5,000 reciben, 3,000 reciben al Señor Jesús. Está hablando a los fariseos, tú lo has crucificado. Está hablando con denuedo, está hablando con pasión, está hablando con valentía. Pero ¿qué es lo que sucedió? Recibió este bautismo y algo cambió en su vida. Y lo mismo de los primeros discípulos, que después de recibir eso, ellos empiezan a salir y predicar con valentía, con denuedo. Y los fariseos y los religiosos, los discípulos tenían miedo antes. Pero después están predicando, los religiosos dicen, tienes que dejar de predicar en este nombre. Ellos dicen, no, tú tienes que juzgar qué es mejor, obedecerle a Dios a ustedes. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Entonces, méteme en la cárcel, no me importa. Voy a seguir hablando. Valentía. ¿Por qué? Porque ha recibido poder, este poder dunamis. ¿Cómo pueden hacer todas esas señales y todos esos milagros por sus manos? Porque han recibido este poder milagroso que viene, ¿no? Entonces, vamos a ver un subtítulo aquí en tu manual, si quieres poner una nota, que el bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre. Es la promesa del Padre. Quiero empezar a ver algunos de esos pasajes. Estamos aquí en Hechos 1, entonces vamos a ver otro pasaje aquí. En Hechos 1, en el versículo 4, si podemos leer versículos 4 y 5, vamos a ver que el bautismo del Espíritu Santo está hablando de la promesa del Padre. Aquí en el versículo 4, Hechos 1, dice, y estando juntos les mandó, subraya eso, les mandó. Un mandato, no era opcional, no una sugerencia. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre, subraya eso, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y Jesús en este pasaje nos está mostrando que cuando hablamos de la promesa del Padre, estamos hablando de este bautismo del Espíritu Santo. Les mandó, no era opcional. También la palabra de Dios nos muestra en 1 Corintios 15:6, toma nota de este pasaje. 1 Corintios 15, versículo 6, hablando de Jesús, dice después de su resurrección, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero, ¿qué es el mensaje que Jesús estaba compartiendo después de su resurrección? Y ha aparecido a muchos hermanos, a muchas personas, como dice la palabra de Dios. Era el mensaje de esperar en Jerusalén para la promesa del Padre. Para la promesa del Padre. Entonces, cuando estudiamos y vemos en Hechos 2, en el día de Pentecostés, en el aposento alto hay como 120 personas, dice la palabra, pero sabemos que Él apareció a más personas. Entonces, incluso en eso vemos el principio de un remanente. No son todos que son capaces de esperar y obedecer la palabra de Jesús. Muchos solo van a escuchar, o sea, qué linda palabra, pero no lo voy a hacer. Pero son pocos, es su remanente que decide, esa es la dirección, esa es la instrucción de Jesús, voy a esperar, voy a obedecer. Y vemos este principio también en eso, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, como les he dicho ayer, que representado aquí en el tabernáculo de Moisés, en el candelabro, entonces es parte de nuestro caminar con el Señor. Para poder ver aquí adentro, en el lugar santo y lugar santísimo que está tapado, necesitamos esta luz sobrenatural del Espíritu Santo. Y cuando recibimos este bautismo, es como el Señor puede ir abriendo y abre nuestros ojos y podemos ver con su luz sobrenatural y ver su revelación más en las Escrituras. Pero es parte de nuestro viaje, es parte de nuestro caminar con el Señor.
Entramos aquí en la puerta, en el altar de bronce, recibiendo al Señor como nuestro Señor y Salvador. Representa el sacrificio de Jesús en la cruz. Pasamos por el lavacro aquí, que está hecho de espejos de bronce y lleno de agua, y representa que empezamos a ser limpiados y lavados con la palabra de Dios. Con los espejos podemos ver dónde están las manchas en nuestras vidas. Entonces, para entrar aquí en el lugar santo, tenemos esos tres muebles, pero uno es el candelabro. Necesitamos la luz sobrenatural del Espíritu Santo. Y para poder ver este pan que está en esta mesa, necesitas la luz del Espíritu Santo, representada también en este bautismo que estamos viendo. Hay niveles de la palabra de Dios. Había un maná que estaba cayendo aquí en el desierto cada día, una porción de la palabra. Es pan del cielo, es una palabra. Pero también aquí adentro, con esta luz del Espíritu Santo, tienes otro nivel de la palabra, pan de la mesa de proposición, o pan de su rostro, pan de su presencia. Solo les estoy dando un poco de resumen, pero les prometo en un momento, con más detalles, cada una de esas cosas vamos a ver. Pero también hay este altar de oro, este altar de incienso, que representa una adoración radical. Es una adoración radical. Y vamos a ver, para llegar a este punto necesitamos ser verdaderos adoradores. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Si quieres tomar nota, en Juan 4:23. En Juan 4, versículo 23, dice la palabra, mas la hora viene y ahora es. No está hablando hace miles de años atrás, entonces ya es la hora, creo, ¿no? Si Jesús está diciendo, ya es la hora. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, para ser verdaderos adoradores, la palabra dice que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que hemos visto en Efesios ayer? Que una de las maneras de ser llenos del Espíritu Santo es hablar salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantando en lenguas o cantando en el Espíritu. Cuando estudiamos un poco en 1 Corintios 14, cuando el apóstol Pablo habla de las lenguas y todas esas cosas, vamos a ver que él dice, a veces yo oro con mi entendimiento y oro en el Espíritu. O yo canto con mi entendimiento y canto en el Espíritu. Y necesitamos los dos. No estamos aquí en un servicio todos todo el tiempo cantando en el Espíritu. Cantamos con nuestro entendimiento. Hay letras, leemos las letras. Aquí estamos cantando, es español, entendemos todos, ¿no? ¿No? Entonces, es con nuestro entendimiento. Y en ciertos momentos empezamos a fluir y cantar en el Espíritu. Estamos poniendo todo eso en práctica. Cuando estamos orando, a veces voy a orar con entendimiento para que la persona pueda entender lo que estamos diciendo. Y a veces oramos con el Espíritu, ¿no? Pero para ser verdaderos adoradores necesitamos eso, es parte de este viaje, de lo que necesitamos en nuestras vidas, ¿no? Pero en Lucas 24:49 vemos algunos otros pasajes que estamos viendo que el bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre. Lucas 24:49. Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Sobre eso, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Es algo tan hermoso que tenemos que entender. Por eso Jesús tenía que ir. Y los discípulos, pero no te vayas, ¿por qué vas a ir? No, quédate con nosotros. Pero ellos no han entendido en el momento que Él tenía que ir, como Jesús dice en otro pasaje, yo les voy a enviar la promesa. Como dice aquí, yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Y después mi Espíritu puede estar en todo lugar, en todo momento. No solamente un Jesús en lo natural caminando en Israel, en una cierta parte del mundo con el Espíritu Santo, Jesús puede estar en todo el mundo. Es algo precioso. Y ellos no han entendido en el momento. Yo tengo que ir. Te conviene que me vaya, dice. Vas a entender. Tengo que ir para poder enviar el Consolador, el otro yo. Es la definición. Enviarte mi Espíritu para habitar en ti, ¿no? Entonces, yo les enviaré la promesa de mi Padre, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto.
el bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre. Entonces vemos y podemos ver este ejemplo. La promesa es mucho más grande de lo que hemos pensado. Cuando vemos el ejemplo de Abraham, la promesa para Abraham es que todas las naciones van a ser bendecidas a través de ti. Esa es la promesa. ¿Y qué es lo que sucedió? Le dio un hijo ahí de la promesa. Es como que, no sé, Señor, ¿cuándo? No, es como que, entonces Abraham pero entendió que la promesa era mucho más grande que solo un hijo. Y nosotros tenemos que entender que la promesa del Padre es mucho más grande, como estamos hablando en todo este tiempo. Nuestra salvación inicial es el comienzo, es glorioso, estamos en el cielo, estamos felices. Pero Él tiene otras cosas. El propósito final es que puedes conocerlo íntimamente. Y también uno de los beneficios es también recibir la promesa del Padre y este bautismo que estamos viendo en esta lección, ¿no? Entonces debemos saber que la promesa del Padre es mucho más grande que solo nuestra salvación inicial y solo nuestra justificación. Por eso, si hablas en lenguas, si has recibido este bautismo, deberíamos tratar de hablar en lenguas todo el tiempo que podemos hablar en lenguas, llenándonos constantemente más y más del Espíritu Santo. Cuando empezamos a hablar en lenguas tenemos un corazón correcto, empieza a fluir el río del Espíritu Santo y la presencia de Dios. Es algo que, como vamos a ver en 1 Corintios 12, la manifestación es para nuestro provecho. Como dice, hablando de la manifestación del Espíritu Santo, en un momento vamos a ver eso, pero la promesa del Padre. En Hechos 2:4 vemos algunos versículos más en este subtítulo. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Seguro el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a regresar eso más en un momento. Pero en el versículo 32 de Hechos 2, si podemos saltar y ver el versículo 32 en Hechos 2, cuando Pedro está predicando aquí en el día de Pentecostés, y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, subraya esto, estamos viendo que es la promesa del Padre, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Veis y oís. ¿Qué es lo que estaban escuchando? ¿Qué es lo que han oído? Han escuchado, han oído a personas hablando en lenguas, la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Veís y oís. En el versículo 37 dice, al oír esto, todo este discurso de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, hablando de nuestro bautismo en sangre, de recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como vamos a ver, el único requisito que tenemos para recibir este bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua, por si acaso, es primero haber recibido al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es la única cosa que necesitas. Y después estás habilitado para recibir los otros bautismos. Y algunas personas tal vez son bautizados en agua primero y después en el Espíritu Santo, o otros en el Espíritu Santo primero y después agua. Está bien. Pero el único requisito es que tenemos que tener a Jesús primero en nuestro corazón, ¿no? Y vamos a hablar más sobre todas esas cosas. Pero el bautismo en sangre es el primer bautismo y después estamos habilitados para recibir esos otros bautismos. En Gálatas 3 y 14, vamos a ir un momento. Gálatas 3,
13 a 14, vamos a ver cuán grande es esta promesa y el sacrificio de Jesús en la cruz. Es mucho más grande de tal vez lo que hemos visto, lo que hemos pensado, ¿no? Porque dice, Cristo nos redimió, Gálatas 3:13, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? En Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Subraya eso, la bendición de Abraham. Cuando hablamos de la bendición de Abraham, ¿de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando aquí de la justificación, de recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador. Porque ¿qué es lo que dice de Abraham? Ha creído, le creyó a Dios y fue justificado. La justificación viene por la fe. Y cuando habla de la bendición de Abraham, está hablando de eso, de la justificación. Gloria a Dios. Entonces Jesús murió por mí para que yo pueda recibir la bendición de Abraham, para que yo pueda ser justificado. Pero no termina así. No termina el versículo. ¿Qué es lo que más dice? ¿A fin de qué? En Cristo Jesús, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Padre. La promesa del Padre. Y cuando estamos hablando de la promesa del Padre, como el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es otro objetivo, es otra cosa que el Señor quiere hacer. Que tú puedes recibir tu salvación inicial. ¿Para qué? Para que también puedes participar de la promesa del Padre. No solamente la bendición de Abraham, pero la promesa del Padre. Y que tú puedes recibir este bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Y cada creyente tiene la posibilidad y la oportunidad de recibir eso, ¿no? Entonces, eso es algo hermoso, ¿no? Que el bautismo del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa del Padre. Les mandó a esperar en Jerusalén. No todos quisieron obedecer. No todos quisieron obedecer. Y cuando estudiamos el principio de 3 partes, cuando vemos el principio aquí del tabernáculo y todo lo que eso representa, vas a entender por qué este lugar es más grande, por este lugar es más pequeño, por este lugar es aún más pequeño que el lugar santo. Porque en cada paso requiere un sacrificio, un esfuerzo de nuestra parte. Hay personas que quieren llegar a este mueble, el lavacro, ya estoy bien, ahí me quedo. Hay otros que quieren proseguir más, experimentar estas otras cosas, pero lo que sucede normalmente cuando tú decides correr más rápido, cuando tú decides yo quiero más de Jesús, a veces hay menos y menos personas corriendo contigo. Porque no quieren pagar el precio, no quieren hacer el sacrificio. Pero es algo hermoso cuando encuentras otro grupo de personas de una fe igualmente preciosa que quieren correr como tú estás corriendo. Amén, gloria a Dios, ¿no? Entonces, en Juan 7, 37 a 39, vamos a ir un momento para ver este pasaje. Es la promesa del Padre. Juan 7, 37 a 39. Ese es en el último y gran día de la fiesta, dice. Juan 7, 37 a 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, hablando de la fiesta de tabernáculos, la fiesta de la cosecha, dice Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesús está de una cierta manera profetizando sobre lo que va a suceder en el futuro con el Espíritu Santo, cuando somos sumergidos en la presencia de Dios. Y déjame decirte, había 3 fiestas principales, había más fiestas en el pueblo de Israel, pero había 3 fiestas principales. La fiesta de la Pascua, y lo que es interesante es que cada fiesta tiene una revelación espiritual. La fiesta de la Pascua
nosotros las celebramos en lo espiritual cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. ¿No? Como hacemos, como han hecho, ¿no? Saliendo de Egipto a poner esta sangre sobre sus puertas. Estamos declarando, no, la sangre de Jesús está sobre mi vida. Está sobre mi casa. Estoy recibiéndolo. Y la muerte me va a pasar, no va a quedar en mi casa porque tengo vida eterna. Ese es el pacto y la promesa. Celebramos esta fiesta de Pascua en lo espiritual cuando recibimos al Señor Jesús. Pero la fiesta de Pentecostés, en lo natural, celebramos en lo espiritual cuando recibimos este bautismo en el Espíritu Santo en nuestras vidas con la evidencia de hablar en lenguas. Celebramos esta fiesta en lo espiritual en nuestras vidas. Y una vez más, les mandó, es un mandato, no es una sugerencia. Para Jesús este bautismo es muy importante. Como hemos visto en Gálatas, Él murió en la cruz no solamente para darte tu justificación y tu salvación inicial, para que la promesa del Padre puede venir, para que puedas recibir este bautismo también. Él murió con este propósito. En Job, toma nota de este pasaje, Job 32, 18 a 20, dice, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. ¿No? Entonces, una de las cosas interesantes que entendemos con las lenguas es que lo que sucede es a veces yo no tengo las palabras. No tengo las palabras suficientes para poder darle gloria, para poder alabarlo y adorarlo como Él merece. Y mis palabras, mi entendimiento en lo natural ya se acaba y no sé qué más decir. Y después estas lenguas, este espíritu empieza a levantarse dentro de mí. Es como que esas palabras, estoy lleno de esas palabras, esos ríos empiezan a correr en ti y empieza a salir. Y empieza a salir, que roba sede, que roba de dendisha la catay, que roba de dedisha la catay. Y empieza a fluir así. No tengo las palabras, pero sé que cuando estamos hablando y orando en lenguas, estamos hablando misterios. Yo estoy orando siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Efesios 1, 13 a 14 es la promesa del Padre. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este Espíritu Santo, recibir este bautismo, son como las arras de nuestra herencia. Es como el pago inicial. Si una vez tienes que ir y quieres comprar un auto o quieres comprar un terreno, puedes comprarlo y puedes pagar con más tiempo, pero tienes que dar un pago inicial. Y eso es lo que Él quiere darnos. El Espíritu Santo es el pago inicial de nuestra herencia. Y nos da la oportunidad de participar en nuestra herencia aquí en la tierra. Es hermoso me encanta eso cuando estudias el pasaje del buen samaritano que viene, ¿no? Para ayudar a este hombre lastimado y lo lleva ahí al lugar para cuidarlo, para dejarlo. Y dice ya, porque ese tipo y sombra de Jesús dice, yo voy a pagar lo que tengo que pagar. Y si hay otros gastos, ay, gloria a Dios. Cuando yo vuelvo, voy a pagar todo lo demás. Voy a pagar todo. Es un pago inicial. Una garantía, un pago inicial. Y Él va a cumplir y pagar todo. Amén. Entonces, en Joel 2, 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. Daniel, Oseas, Joel. Joel 2, 28. Y después de esto, hablando de los últimos tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda carne.
Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Él quiere derramar su espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Amén. Es la promesa del